El Vaticano alberga una de las instituciones más antiguas del mundo. También es de las más secretas, y muchos misterios aún rodean su historia y a quienes aún trabajan ahí. Número 10. En 1997, una monja que trabajaba en el archivo de la fábrica de San Pedro del Vaticano notó que algo no estaba en su lugar. Tendrían que pasar 18 años más para que el mundo conociera ese misterio aún sin resolver. La fábrica de San Pedro es responsable de mantener y conservar la Basílica de San Pedro, junto con todo el arte que contiene en su interior. El archivo guarda documentos de 500 años de historia institucional, incluyendo registros de obras de arte encargadas y coleccionadas. De los artistas que trabajaron en la basílica, pocos tan famosos como Miguel Ángel. La obra más famosa del artista italiano está en la Capilla Sixtina. Miguel Ángel también hizo la cúpula de la basílica y una estatua de María con Jesús tras la crucifixión. No sorprende que los archivos de la fábrica de San Pedro tuvieran correspondencia con el maestro del Renacimiento. 2 de estas cartas estuvieron envueltas en un misterio. Se desconoce cuándo desaparecieron las 2 cartas de Miguel Ángel, pero una monja descubrió su desaparición por primera vez en 1997. No se ha publicado información sobre la investigación inicial. Hasta 2015 se reveló al mundo la desaparición de las cartas. En marzo de ese año, un ex empleado del Vaticano hizo una extraña oferta al presidente del archivo. Afirmó saber dónde estaban las cartas desaparecidas y ofrecía ayudar a devolverlas al archivo por un precio. El precio exacto no fue revelado, pero los periódicos italianos informaron que quería entre 100.000 y 200.000. Después de que se envió la solicitud de rescate, el Vaticano hizo pública la desaparición. Las 2 cartas estaban firmadas por Miguel Ángel. Una era muy inusual. Miguel Ángel solía dictar sus cartas, pero esta la escribió él mismo. Se desconoce el contenido y destinatario de estas cartas. Quizá estaban relacionadas con las obras de arte de la basílica o la cúpula, ya que estaban en la fábrica de San Pedro. Expertos aseguraron que esas cartas no podían venderse en el mercado abierto. Sin información sobre su contenido y destinatarios, no era posible estimar su valor. Los funcionarios especularon que la carta probablemente fue robada por alguien de dentro del Vaticano. Como otros archivos del Vaticano, el de la fábrica de San Pedro está abierto a investigadores, pero sería difícil sacar algo sin ser notado. No se sabe si quien envió la solicitud de rescate es quien robó las cartas. Un portavoz del Vaticano dijo que rechazaron la solicitud de rescate porque las cartas eran robadas. La policía del Vaticano ahora estaba trabajando con sus homólogos italianos para tratar de llegar al fondo del misterio y recuperar las cartas robadas. Desafortunadamente, desde que el robo se hizo público en 2015, no ha habido actualizaciones en el caso. Los espectadores quedan con más dudas que respuestas, como por qué robaron las cartas si no podían venderlas, y por qué el ex empleado tardó tanto en pedir dinero por devolverlas. Si no se recuperan las cartas, es poco probable que estas preguntas se respondan. Número 9. En los museos de la Ciudad del Vaticano hay artefactos sorprendentes, como una colección de momias egipcias adquiridas en el siglo XIX. Pero en 2015, un nuevo análisis reveló que 2 de esas momias no eran lo que parecían. Artefactos egipcios forman parte del Vaticano desde su inicio. Los gobernantes romanos trajeron artefactos aún más antiguos de Egipto tras conquistarlo. Al ganar poder el papado, muchos artefactos se transfirieron ahí. Después de que Napoleón invadió Egipto en el siglo XIX, la manía por Egipto se apoderó de gran parte de Europa, incluido el Vaticano. Artefactos de Egipto fueron robados y traídos desde Egipto para ser vendidos a coleccionistas en toda Europa. En 1839, el Papa Gregorio XVI fundó el Museo Gregoriano Egipcio para albergar la propia colección del Vaticano. No se sabe cómo se obtuvo cada artefacto de la colección, pero algunos no llegaron por vías oficiales. El museo exhibe 9 momias completas, restos de antiguos egipcios de hace miles de años. Las más intrigantes eran 2 momias de apenas 60 centímetros. Llamadas pseudomomias, han fascinado a expertos por décadas.
Son muy pequeñas, de apariencia inusual, y los egiptólogos no saben por qué. Se especuló que las momias eran de niños o halcones. Se han descubierto muchos ejemplos de halcones momificados del antiguo Egipto, y se cree que estos eran usados como ofrendas al dios Horus. En 2015, los investigadores examinaron bajo los vendajes de las momias de la colección y hicieron descubrimientos sorprendentes. Las dos pequeñas momias no eran de niños ni halcones. Ni siquiera eran momias completas. Las radiografías y tomografías revelaron que las momias estaban hechas con huesos de adultos. Una estaba hecha de una tibia y un peroné, los huesos que forman la parte superior de la pierna, mientras que la otra estaba hecha de huesos del pie y vértebras. Los restos eran de al menos 2 personas, ya que una momia tenía huesos de un hombre y una mujer. Pruebas adicionales solo hicieron que el misterio fuera aún más extraño. Expertos determinaron que el lino de las momias tenía 3000 años, confirmando su autenticidad. Pero los huesos eran solo de la Edad Media y las exploraciones hallaron un clavo moderno. Las envolturas antiguas tenían una resina usada en Europa en el siglo XIX. Fue muy popular en Gran Bretaña, donde se usaba para recubrir antigüedades con dorado. Las momias no eran del antiguo Egipto en absoluto. Las momias falsas son sorprendentemente comunes. En la egiptomanía europea se demandaban muchos restos momificados. Algunas se conservaban en colecciones, otras se destruían y convertían en polvos con supuestos fines medicinales. Desafortunadamente, es poco probable que alguna vez sepamos quién estuvo detrás del fraude. La antigüedad de los huesos indica que no hubo un crimen violento al crear la momia. Eran de personas que murieron antes de que la resina para recubrir restos se popularizara. Eso también implica que sus identidades nunca se sabrán. Número 8. En marzo de 2025, los archivos nacionales revelaron al público más de 70,000 páginas en la última publicación sobre el presidente John F. Kennedy. Los documentos incluían información sobre la CIA en intentos de golpe en América Latina y espionaje en el consulado francés en Washington, D.C. Sin embargo, un breve párrafo en un memorando llamó más la atención y dejó más dudas que respuestas. En 1973, un empleado de la CIA redactó un memorando de 7 páginas por solicitud del director William Colby. Colby quería un registro de todas las veces que se podía decir que la CIA excedió su mandato. El memorando estaba cuidadosamente redactado. No admitía que la agencia lo hiciera, solo que habían hecho cosas que observadores hostiles podrían interpretar así. Aquí, el empleado mencionó intervenir teléfonos de periodistas para descubrir fuentes y contaminar azúcar cubana destinada a la Unión Soviética. Al final del memorando, el autor señaló: finalmente, y reflejando mi educación protestante del Medio Oeste, los tratos de McCone con el Vaticano, incluyendo al Papa Juan XXIII y Pablo VI, podrían levantar sospechas en ciertos sectores. John McCone fue director de la CIA de 1961 a 1965. Su mandato coincidió con la presidencia de Kennedy y el inicio de la de Lyndon B. Johnson. Si las teorías sobre la CIA y el atentado a Kennedy son ciertas, habría ocurrido bajo la supervisión de McCone. McCone, católico, fue enlace entre el Vaticano y Estados Unidos antes de dirigir la CIA. En 1955, el Papa Pío XII lo hizo caballero de San Gregorio y en 1956 recibió la Gran Cruz de San Silvestre. En 1956, Eisenhower lo nombró representante ante el Vaticano para el 80º cumpleaños de Pío XII. Tras la muerte del Papa, él representó al presidente en el funeral. Esto ocurrió antes de que McCone ingresara a la CIA y no estuvo relacionado con los papas mencionados en el memorando. El memorando no entra en detalles sobre cuáles fueron realmente los tratos de McCone con el Vaticano, y esto no se menciona en ningún otro lugar dentro de los archivos publicados por el Archivos Nacionales. La información sobre los tratos de McCone con Pío XII habría sido de conocimiento público en ese momento y probablemente no habría causado mucha preocupación para la CIA en comparación con otras actividades mencionadas en el memorando. La ausencia de detalles sobre lo que McCone hizo con Juan XXIII y Pablo VI ha generado especulación. Ha motivado a los historiadores a investigar más sobre la colaboración entre el Vaticano y la CIA.
Antes hubo rumores de colaboración, pero esta es la primera confirmación oficial. En 1984 se publicó un libro que afirmaba que la CIA informaba regularmente al Papa Juan Pablo II desde que asumió el cargo. Al parecer, Juan Pablo estaba impresionado por cuánta información tenía la CIA. La organización perdió apoyo brevemente tras no alertar al Vaticano de un atentado contra el Papa, pero tras la recuperación de Juan Pablo, las reuniones supuestamente se reanudaron. Al publicarse el libro, el Vaticano negó las reuniones y calificó las acusaciones de absurdas y sin fundamento. El Vaticano no ha respondido al memorando de la CIA, manteniendo el misterio. Número 7. Con más de 1000 años de historia, es natural que existan preguntas sin respuesta sobre hechos ocurridos en la actual ciudad del Vaticano. Algunos cronistas narraron en detalle lo que vivieron, pero los historiadores actuales no pueden confirmar si sus relatos son hechos, dejando un misterio sobre lo ocurrido. Este es el caso del atentado contra el Papa León X. León X fue uno de los papas más controvertidos que gobernaron durante el periodo del Renacimiento. Durante su mandato se construyó la Basílica de San Pedro, financiada sobre todo por la venta de indulgencias. También fue el Papa cuando Martín Lutero inició el movimiento protestante. Pero el supuesto intento de asesinato contra León X no estuvo relacionado con el protestantismo ni las indulgencias. Estaba más relacionado con la política italiana de entonces. León, nacido como Giovanni de Medici, el segundo hijo de Lorenzo el Magnífico, estaba tan implicado en la política familiar como los demás. Para los Medici, convertirse en papa tenía menos que ver con una vocación religiosa y más con asegurar el control de la familia sobre Florencia. En el siglo XVI había gran rivalidad entre las ciudades-estado del norte de Italia. Florencia estaba en desacuerdo con la ciudad toscana de Siena. Cuando León expulsó a la familia gobernante y puso la ciudad bajo protección papal, probablemente fue por esa rivalidad. La acción enfadó al cardenal Alfonso Petrucci, miembro de la familia recién expulsada. Petrucci intentó aliarse para recuperar la ciudad, pero según el Vaticano, optó por una vía más directa. León X sufrió nuevamente un problema médico recurrente en 1517. Su médico habitual estaba fuera de la ciudad y supuestamente Petrucci planeó traer a un hombre llamado Battista Vercelli. Según la historia del complot, Vercelli usaría vendas envenenadas en León, causando más daño que beneficio. El Papa recibió cartas sobre la conspiración. Petrucci no estaba solo en la conspiración. El mayordomo de Petrucci fue interrogado y posiblemente torturado. Se nombraron a otros 4 cardenales, así como a personas estrechamente relacionadas con ellos. Uno de estos cardenales era de familia de banqueros. Supuestamente su motivo fue la pérdida de cargos y beneficios bancarios que pasaron a los Medici tras la elección de León. Otros 2 tenían vínculos con familias de Florencia, rivales de los Medici por décadas. Una era la familia Pazzi, que asesinó al tío de León en la Catedral de Florencia en 1478. Todos tenían motivos para matar a León, pero también razones para que él los incriminara. Los historiadores modernos observan las pruebas que existen hoy en día y no pueden estar seguros de que la conspiración realmente existiera. La mayoría de las supuestas cartas incriminatorias ya no existen. Las que existen tienen anotaciones de los acusadores de Petrucci, indicando partes que podrían usarse contra los conspiradores. La evidencia solo parecería sospechosa si quien la lee ya desconfía de Petrucci. Parecía que solo buscaban confirmar una teoría que ya tenían. Petrucci murió tras ser declarado culpable. Los demás conspiradores solo perdieron sus cargos y pagaron fuertes multas. Los historiadores modernos creen que es probable que Petrucci sí haya hecho algún tipo de declaración de que iba a quitarle la vida a León, pero no era algo que realmente alguien tomara en serio. Los otros cardenales pudieron haber especulado sobre lo que pasaría si León fallecía mientras estaba gravemente enfermo, y esas conversaciones informales luego se usaron en su contra. La verdad quizá nunca se conozca. Número 6. En algunas partes del sur de Italia hay 2 organizaciones poderosas que influyen en la vida cotidiana: la Iglesia Católica y los clanes de la mafia. Durante décadas se ha especulado sobre la posible relación entre ambas organizaciones.
Poco después de la Segunda Guerra Mundial, los grupos mafiosos recibieron cierta legitimidad por parte de obispos y sacerdotes. Los criminales frenaban el comunismo, al que también se oponía la Iglesia. La mafia impulsó el apoyo a los partidos políticos que la Iglesia también respaldaba, y el dinero de la mafia se donaba a las iglesias locales. Grupos mafiosos empleaban símbolos y valores religiosos para identificarse. Eso les ayudó a extender su control en comunidades profundamente religiosas. Los líderes mafiosos jugaban un papel clave en procesiones, donando dinero y marchando tras los sacerdotes. Aunque se prohibió su participación directa en Italia, su influencia en las procesiones seguía siendo evidente. A menudo los cargadores de estatuas, íconos o santos las inclinaban al pasar frente a la casa de un líder mafioso. Esto hacía parecer que el santo se inclinaba ante el líder, aumentando el apoyo, pero no significaba que el Vaticano apoyara estas acciones. Simplemente podrían haber sido decisiones tomadas por iglesias locales individuales. Hay una conexión más directa en los círculos bancarios. El Vaticano posee un banco para financiar sus iglesias y misiones. El banco también participó en especulación y préstamos. Incluso los recién llegados a Roma podían usarlo para buscar un mejor cambio al cambiar su dinero. El Banco del Vaticano es muy opaco y no está sujeto a las mismas leyes que los bancos italianos. Eso lo convirtió en la organización perfecta para intentar sacar dinero de Italia o para intentar lavar dinero que se había obtenido por medios ilegales. No está claro si algún miembro de la mafia tenía cuentas en el Banco del Vaticano, pero el banco definitivamente tenía tratos con personas con conexiones con la mafia. En los años 70 y 80, el banco hizo negocios financieros con los banqueros italianos Roberto Calvi y Michele Sendona. Sendona tenía vínculos con la familia Gambino en Nueva York y la mafia de Palermo, Italia. Su institución crediticia se declaró en bancarrota en los años 70 y el Estado ordenó a un funcionario investigar sus operaciones financieras. Sendona contrató a un criminal en Estados Unidos para eliminar al funcionario en Milán en 1979. Sendona fue condenado a cadena perpetua por ordenar el asesinato, pero murió misteriosamente en prisión. Roberto Calvi tuvo un final misterioso. Lo llamaban el banquero de Dios por su relación con el Vaticano y sus lazos con la Cosa Nostra y la Camorra, mafias italianas. En 1982, su banco iba a la bancarrota cuando lo hallaron colgado bajo un puente en Londres. Se determinó que el incidente no fue autoinfligido, pero nadie ha sido condenado por quitarle la vida. Nunca se probó que el Vaticano interactuara con los mismos criminales que Sendona o Calvi. Pero los escándalos sí involucraron a funcionarios del Banco del Vaticano. En años más recientes, el Vaticano ha tomado medidas directas para denunciar a la mafia. El Papa Francisco excomulgó a todo miembro de la mafia, buscando romper sus lazos con la Iglesia Católica. Pero las iglesias locales continuaron ofreciendo servicios a miembros conocidos de la mafia, dejando en claro que la orden no fue obedecida. Aún es un misterio si hay vínculos importantes entre ambas instituciones. Número 5. Cuando el Papa Francisco murió en 2005, la gente volvió a hablar de un libro escrito hace casi 1000 años. La profecía de los papas daba pistas crípticas sobre más de 100 pontífices y Francisco sería el último. Muchos temían que era señal del fin del mundo. Por supuesto, se eligió a un nuevo papa y hasta ahora el fin del mundo no ha ocurrido, pero eso no ha impedido que muchos sigan especulando sobre la verdad detrás de la misteriosa profecía. En 1139, el futuro San Malaquías fue llamado a Roma. Allí tuvo una visión del futuro. Vio a los futuros papas y escribió la sucesión. Malaquías no pudo dar nombres y codificó su visión en frases crípticas. Luego se entregaron a Inocencio II, quien ocultó las profecías en archivos romanos. Malaquías era famoso por hacer milagros, como sanar personas o expulsar demonios. Todos estos fueron cuidadosamente registrados por su biógrafo, pero por alguna razón, la profecía de los papas permaneció olvidada. Así fue hasta 1590, cuando un monje benedictino dijo haber hallado las profecías. Estas fueron publicadas 5 años después, y desde entonces han fascinado a quienes intentan predecir el fin del mundo. La última profecía fue la más notable. El monje afirmó que el Papa 112 desde San Malaquías sería el último.
La profecía traducida del latín decía: Pedro el Romano apacentará a sus ovejas en muchas tribulaciones. Cuando esto acabe, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez temible juzgará a su pueblo. El fin. Si se incluyen los 10 antipapas de la profecía, el gobernante 112 del Vaticano sería el Papa Francisco. Aparte de su posición en el orden, hay poco que conecte al difunto Papa con la profecía. El nombre de nacimiento de Francisco no era Pedro y no tenía ninguna conexión con Roma antes de convertirse en Papa. No es la única profecía que no coincidió con lo ocurrido. Estudiosos notan que la serie del libro se divide en 2 mitades. Las profecías sobre papas antes de 1590 son precisas, pero después ya no lo son. Algunas se esfuerzan para encajar con los papas, otras no tienen relación. Historiadores modernos piensan que la profecía de los papas fue falsificada en el siglo XVI. Se cree que fue creada aproximadamente al mismo tiempo en que supuestamente fue descubierta. Si las profecías fueron falsas, se desconoce quién las falsificó. Puede haber sido el monje que afirmó haber descubierto la obra, pero quizás simplemente fue la primera persona en ser engañada por el verdadero culpable. Número 4. Una agencia secreta de inteligencia formada casi solo por sacerdotes suena a película de Hollywood. Varias fuentes afirman que una agencia así existe en el Vaticano. El Vaticano ha negado oficialmente la existencia de cualquier agencia de inteligencia, pero según quienes están informados, supuestamente es un secreto a voces dentro de la organización. La Ciudad del Vaticano no solo tiene su agencia secreta de inteligencia, también es la más antigua del mundo. La entidad fue fundada por el Papa Pío V en 1566. Se creó para enfrentar la red de espionaje de la reina Isabel I de Inglaterra. El Vaticano veía a la reina inglesa como hereje porque revirtió lo hecho por María I y afianzó el protestantismo en Inglaterra. El Vaticano buscaba apoyar a María Estuardo, prima de Isabel, aunque los detalles exactos se han perdido en la historia. En los siglos siguientes, la entidad supuestamente influyó en la política europea, apoyando intereses católicos en la Guerra de Sucesión Española y oponiéndose a Napoleón Bonaparte. La entidad evolucionó a la par de los enemigos de la Iglesia. Actuaba como policía secreta para proteger a sacerdotes y empleados del Vaticano de engaños enemigos. Al inicio, esos enemigos eran el liberalismo, republicanismo y socialismo. En los siglos XIX y XX, el modernismo y americanismo eran problemas. Incluso el futuro Papa Juan XXIII fue investigado por la entidad, aunque esa investigación aparentemente no llegó a nada. Lo que sabemos de la entidad es más reciente. Tras la Segunda Guerra Mundial, participó activamente contra el comunismo. El Vaticano estaba muy preocupado por los católicos tras el telón de acero. No consideraba el comunismo compatible con los valores tradicionales de la Iglesia Católica y buscaba limitar su influencia. En la década de 1920 se había establecido una escuela especial en Roma para formar sacerdotes que ocuparían puestos en Rusia. Cuando comenzó la Guerra Fría, la escuela se convirtió en un lugar donde los sacerdotes eran entrenados como espías. Sacerdotes eran ingresados clandestinamente a la URSS, donde el catolicismo casi había desaparecido. Actuaban en secreto, oficiando misas ocultas y llevando información clandestina al Vaticano. Desde ahí, esa información se compartía con aliados del Vaticano. Estados Unidos buscaba frenar el comunismo y se cree que el Vaticano compartió información con la CIA, pero los entrenados por la entidad no eran solo operativos pacíficos y discretos. Recibieron entrenamiento en paracaidismo, lucha, atletismo, combate abierto y manejo de armas. Hasta qué punto se utilizó su entrenamiento más violento es un misterio, pero aparentemente los espías estaban preparados para que sus vidas estuvieran en peligro. En otros lugares tras el telón de acero, la agencia secreta del Vaticano apoyó movimientos de resistencia en Polonia. El Papa Juan Pablo II nació en Polonia y su visita impulsó la resistencia en su país. Esta forma de poder blando no era realmente siniestra. Cuando el movimiento Solidaridad requirió apoyo, la entidad colaboró con la CIA para proporcionarlo. Dinero y suministros fueron contrabandeados a Polonia por el clero. Desde el final de la Guerra Fría, el enfoque principal de la entidad parece ser mediar entre otros países. El Papa Francisco nombró a su compatriota José Luis Uboldi como director, y muchos objetivos de la entidad trataban problemas entre países latinoamericanos.
Si hay algo más controversial sucediendo a puerta cerrada, es un misterio que algún día podría salir a la luz. Número 3. En 2011, un comerciante de libros raros de Estados Unidos notó algo inusual sobre un libro en la Biblioteca Nacional de Cataluña, España. Su investigación descubrió un misterio extraño que involucraba a la Biblioteca Vaticana y que sigue sin resolverse hasta el día de hoy. En 1493, tras volver de América, Colón escribió a los reyes de España sobre su hallazgo y solicitó más fondos para regresar. La carta fue traducida y copiada rápidamente para ser difundida por toda Europa, compartiendo la noticia con las cortes de todo el continente. Siglos después, la carta original se perdió, pero las primeras copias impresas valen millones de dólares. J. Dillon estaba viendo una copia que tiene la Biblioteca Nacional de Cataluña cuando vio algo sospechoso. Las marcas y manchas en el costado de las páginas eran iguales a las de una copia de la carta que él vio a la venta años antes. Las marcas idénticas no podían ser coincidencia, y Dillon sospechaba que la carta de la biblioteca era falsa. Visitó otras bibliotecas en Europa, como el Vaticano. El Vaticano compró una carta de Colón en 1921, pero fue robada y sustituida por una falsificación. La carta del Vaticano era idéntica, un facsímil impreso en papel antiguo. Dillon contactó al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Temía que ir a las bibliotecas diera publicidad al robo y alertara a los criminales de la investigación. En Estados Unidos, las autoridades rastrearon las cartas robadas antes de ir a las bibliotecas afectadas. Era una tarea difícil. En su mayoría, las cartas robadas habían sido vendidas a instituciones públicas, habían llegado a manos privadas, y normalmente los compradores no tenían razón para creer que sus copias habían sido robadas. Se trajo a un experto en impresión del siglo XV de Princeton para rastrear la carta. Poco después descubrió que habían robado una copia de la Carta de Colón de la Biblioteca del Congreso. Fue tomada de la Biblioteca Ricardiana en Florencia y donada por un destacado benefactor de la Biblioteca del Congreso. No se sabe cómo el benefactor consiguió la carta. La copia de la Carta del Vaticano no llegó a un lugar tan prestigioso. Finalmente, se encontró con un coleccionista rico en Atlanta. Robert Parsons compró la carta en 2004 por casi $1 millón, sin saber que era robada. La viuda de Parsons, tras ser informada, devolvió la carta de Colón a su dueño. Fue hasta este momento, en 2018, que el Vaticano fue informado de que el robo había ocurrido. A medida que las cartas continuaban siendo devueltas a los lugares a los que pertenecían, la pregunta de quién había cometido los robos seguía siendo un misterio sin resolver. El Vaticano dudaba que un investigador estuviera tras el crimen, ya que era poco probable sacar material robado de la biblioteca. Habría sido muy difícil para ellos preparar un facsímil para reemplazar el material robado sin que nadie lo notara. Los funcionarios pensaron que el robo ocurrió al enviar la carta a los encuadernadores. Si es así, los investigadores podrían revisar los registros para identificar sospechosos. No se sabe si la misma persona robó todas las cartas de Colón. Aún hay misterios sin resolver. Número 2. Durante décadas, una gran colección de arte estuvo oculta en un departamento privado del Vaticano. Aunque la colección ya había sido donada a la fábrica de San Pedro, seguía habiendo misterios sobre su origen y la fecha de algunas piezas. El hombre responsable de reunir la colección fue Michele Basso. Basso no era muy conocido. Venía de origen humilde y fue nombrado monseñor, pero nunca tuvo un cargo importante. Se hizo conocido mundialmente en 2000 por su presunta participación en un fraude. Basso intentaba vender piezas de su colección de arte. El dinero era para apoyar un hospital en Albania, una de las organizaciones benéficas favoritas de la Madre Teresa. El arte llamó la atención de las autoridades, que pensaban que Basso quería vender falsificaciones como originales. El hecho de que Basso se estuviera comunicando usando papelería oficial del Vaticano se suponía que era una táctica para que su palabra pareciera aún más legítima. Basso negó las acusaciones en ese momento y creía que él mismo era víctima de un fraude. El caso se archivó, pero el interés en Basso y su colección siguió. El sacerdote poseía una amplia colección con pinturas de la escuela de Mattia Preti, bocetos de Pietro de Cortona y esculturas de madera del siglo VII.
Sería una colección impresionante para cualquier amante del arte, pero la de Basso era muy misteriosa. No venía de familia rica ni tenía trabajo bien pagado. No parecía haber ninguna manera de que él hubiera reunido tantas obras de arte. Al preguntarle, Basso dijo que era como tener muchos zapatos en el closet, unos comprados y otros regalados. Aquellos que conocían a Basso podían entrar en muchos más detalles. Algunos afirmaban que muchas de las obras de arte le habían sido entregadas por otros sacerdotes, quienes las recibieron como donaciones, pero no sabían qué hacer con ellas. También mencionaron que Basso sabía mucho de arte. Él pudo comprar algunas pinturas por menos de lo que valían, ya que sabía más sobre ellas que quien las estaba vendiendo. Entre las piezas más misteriosas de la colección de Basso estaba un jarrón, supuestamente del siglo XIX. El jarrón era una réplica de la crátera de Eufronio, una antigua pieza griega hallada en un cementerio etrusco. Según la historia oficial de la crátera de Eufronio, fue saqueado de una tumba en 1971 y luego vendido al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, pero las autoridades italianas argumentaron que esa venta no fue legal. En 1909 se aprobó una ley que prohibió exportar artículos culturales. El Museo Metropolitano devolvió el jarrón a cambio de un préstamo de arte de museos italianos. Según Basso, su copia fue creada en el siglo XIX, antes de que se afirmara que la crátera de Eufronio había sido excavada. Si este fuera el caso, significaría que el jarrón antiguo en realidad fue excavado antes de la ley de 1909, lo que potencialmente haría legal la venta al museo estadounidense. No se examinó la colección de Basso antes de donarla a la fábrica de San Pedro. La colección fue empacada en 30 cajas a prueba de fuego y almacenada en una habitación debajo de la cúpula de la basílica. La organización podría permitir a expertos examinar las obras, salvo que Basso tenga un registro de su adquisición. Algunos misterios de la colección quizá nunca se resuelvan. Número 1. Durante años se ha especulado sobre lo que el Vaticano sabe de los extraterrestres y la vida en otros planetas. Algunos sospechan que los kilómetros de documentos secretos en los archivos apostólicos vaticanos podrían contener información sobre seres que no necesariamente se alinean con figuras angelicales o demoníacas. En 2023, estas acusaciones resurgieron cuando un denunciante estadounidense mencionó un incidente ovni relacionado con el Vaticano. David Grush es un exfuncionario de inteligencia de Estados Unidos y veterano de la Fuerza Aérea. En 2023, él declaró bajo juramento ante el Congreso sobre ovnis recuperados por el ejército estadounidense. Pero dejemos algo claro. Todo lo que dice Grush debe ser aprobado por el Pentágono. Entonces, ¿es realmente un denunciante o algún tipo de agente interno? Bueno, tú decides. Pero Grush hizo muchas afirmaciones sobre la participación de Estados Unidos con ovnis y extraterrestres, incluyendo que el gobierno había recolectado los cuerpos de los pilotos de ovnis y había hecho ingeniería inversa con la tecnología. Sin embargo, una declaración sobre el Vaticano y el Papa Pío XII atrajo más atención. El 13 de junio de 1933 algo extraño aterrizó en Magenta, a 25 kilómetros al oeste de Milán. Según testigos presenciales, tenía forma de disco y estaba cubierto de símbolos extraños que nunca habían visto antes. Poco después, el gobierno y Benito Mussolini fueron informados del accidente. Ordenó al ejército italiano recuperar el objeto y fue almacenado en los hangares de C.I. Marchetti, un fabricante italiano de aviones que operaba en el período de entreguerras. Formaron un gabinete secreto para investigar la tecnología de la aeronave. El accidente de 1933 fue secreto hasta los años 90, cuando se filtraron documentos y memorandos sobre el ovni en línea. La tinta de estos documentos fue analizada y confirmaron que era de los años 30, aunque los detalles nunca se hicieron públicos. La noticia recibió poca atención y no fue hasta el testimonio de Grush en 2023 que el Vaticano fue vinculado al misterioso incidente. Grush afirma que el Papa fue informado sobre la misteriosa aeronave. Él envió información a través de canales secretos al gobierno de los Estados Unidos en la década de 1940 y el ejército estadounidense comenzó una operación secreta para robar la aeronave en 1944 o 45. Grush afirmó que esta fue la primera de varias operaciones en las que inteligencia de Estados Unidos recuperó aeronaves extraterrestres accidentadas. Tras las declaraciones de Grush, varios medios contactaron al Vaticano para confirmar la información.
Nadie de la organización quiso dar alguna confirmación, pero tampoco hubo una negación. Para algunos investigadores de ovnis, esto era prueba de que algo se estaba ocultando dentro de los archivos del Vaticano. Algunos mencionaron que Grush no presentó pruebas. Grush no tenía documentos para respaldar su historia, pero instó a la gente a escucharlo debido a sus credenciales. Pero todo lo que dice este hombre debe aprobarlo el Pentágono. Aunque este caso ovni sea real o no, quizá no desanime a quienes creen que el Vaticano oculta pruebas de extraterrestres. Los archivos apostólicos son una de las bibliotecas más antiguas y grandes que se ocupan de lo que podría describirse como fenómenos paranormales o sobrenaturales. Se piensa que los archivos incluyen información sobre casas voladoras y otros fenómenos aéreos. Aunque estos pueden verse a través de un lente religioso como posibles milagros o incluso de naturaleza angelical, también pueden ser descripciones de ovnis extraterrestres escritas por personas que nunca habían pensado que tales cosas pudieran existir. Desafortunadamente, a pesar de muchos llamados para que cualquier archivo ovni sea hecho público, es poco probable que alguien llegue a ver esos archivos, a menos que ya sepan exactamente lo que están buscando. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Pero mi nombre es Top 5 Unknowns y nos vemos en el próximo video.